preocupados como sociedad, pero están con nosotros Leandro Santoro, Gervasio Muñoz. ¿Cómo les va? Hola, chicos. Gracias por venir. ¿Cómo Hoy va? hay un cacerolazo con la espontaneidad propia que tienen este tipo de movimientos sociales en rechazo a todo lo que ha significado este arranque de año brutal, Leandro, en términos tarifarios, ¿no? Terrible. No, es un ataque al poder adquisitivo del salario. Me parece que la gente la está pasando mal desde hace mucho tiempo y que, para colmo, las empresas que no han invertido un centavo para mejorar el servicio hoy estén proponiendo dolarizar sus tarifas para recomponer ganancias es una toma de pelo. Mira, yo creo que hay tres motivos que explican el cacerolazo de hoy y el tarifazo. En primer lugar es la exigencia del Fondo Monetario Internacional que le pide al gobierno que recorte subsidios. Sí. En segundo lugar es la exigencia de las empresas, la mayoría de ellas son empresas amigas del presidente, porque sus titulares son amigos del presidente, Lewis, Caputo, etcétera, que pidieron aumentar su rentabilidad, porque también acá no es solamente un recorte de subsidios, es que las empresas quieren ganar más de lo que ya venían ganando y por eso además han dolarizado tarifas. Y en tercer lugar, un argumento tramposo, que es que tienen que recomponer por la inflación del 2018. El problema que hay, chicos, es que tanto el agua como la luz como el gas forman parte de la estructura de costo de todos los productos y servicios de la economía. Motivo por el cual, cuando las empresas suben los precios diciendo que hay un problema inflacionario, eso provoca presión sobre la nueva inflación del año 2019. Y es un círculo de nunca acabar. Tremendo. Entonces, Es como lo un que círculo vicioso, es digamos, un círculo ¿no? vicioso de nunca acabar, y lo que me parece a mí que está sobre las claras es que esta forma, por lo menos, de distribuir y de administrar los servicios públicos tiene que terminar en un próximo gobierno popular. Un rubro que incrementa las expensas, Sí, fuertemente, sí, ¿no? un 30%. Por eso es interesante, Claro, ¿no? ahora, por ejemplo, mucha gente, digo, no sabe que está, o que uno tiene la posibilidad de ir al derecho del consumidor, quejarse. Sí. A ver, ¿por qué la gente no está al tanto de que esto puede ser un servicio, que lo puede aprovechar? ¿Por qué no? O cada vez hay más gente que se acerca. ¿Puedo acotar algo? Sí. Es una peregrinación a Luján al trote. Sí, Ese sí. trámite. Pero en el caso de los inquilinos... ¿cómo? En el caso de expensas, lo que sucede es que el organismo que debería controlar a todas las administraciones de consorcio, por lo menos de Capital Federal, es el área de defensa del consumidor de la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente no hace absolutamente nada y que además el registro de las administraciones de consorcio, que también depende de defensa del consumidor, está a cargo de una de las grandes administraciones de consorcio de la ciudad de Buenos Aires. Algo bastante parecido a lo que sucede con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que son ellos mismos los que tienen que controlar el cumplimiento de la ley de todas las inmobiliarias de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, aquellos que tienen problemas con las expensas, difícilmente encuentren un lugar donde poder hacer algún reclamo. Es curioso, pero estamos viendo ahora que los mismos mecanismos de respuesta ciudadana a lo que se entendía antes como políticas del kirchnerismo, que eran los cacerolazos, o salir a la calle, digamos, manifestarse espontáneamente, hoy lo están siendo víctimas aquellos que los motorizaron en el pasado, ¿no? Yo creo que la situación es insostenible. Es francamente insostenible. Para nosotros que estamos dentro de una clase media que puede comer todos los días y que puede darse un lujito cada tanto, la cosa es llevadera. Pero hay sectores de la sociedad que de verdad están arrinconados, ¿viste? Que no tienen margen para seguir jodiendo. Cuando vos tenés que destinarle el 30 o el 40% de tu salario al pago de tarifas, trabajás para pagar la luz y el gas, hermano. Eso es una locura. En un contexto además donde la inflación de alimentos ha pegado muy por encima del promedio general. Casi Entonces, 20 puntos por encima. por supuesto, entonces, a ver, ¿cómo fue la secuencia? Porque mucha gente dice, bueno, esto en realidad fue una herencia recibida, o Macri quiere, pero le ponen paros en la rueda. No, esto fue un plan claramente definido, que tiene por lo menos seis movimientos. Lo venís diciendo. Mirá, el primer movimiento fue estos tipos tomaron la decisión de devaluar y de pegar un tarifazo para recomponer ganancias a las empresas de sus amigos. Eso provocó un shock inflacionario. Ese shock inflacionario generó una caída del poder adquisitivo del salario. Sobre esa caída del poder adquisitivo del salario, estos tipos aplicaron un ajuste fiscal, lo que generó un segundo shock, que fue el shock recesivo. Eso contrajo la demanda, y a esa contracción de la demanda subieron las tasas de interés, lo que pulverizó la capacidad de operación de las pymes y derrumbó las inversiones. Entonces vos tenés inflación, recesión y caída de inversiones. Claro, viene como en línea. Esto es una secuencia programada por el gobierno. Como dice mi querido Facundo, para linkearlo, lo que dice Facundo Quiroga, Facundo bien Moyano. Santoro, es que esto es el combo, no por 50 centavos, que incluye todo el modelo, alquileres, baja de sueldos y tarifas en dólares. Todo eso está sucediendo ahora. Gervasio, ¿qué pasó, por ejemplo, ya que hablamos del incremento de las expensas?
¿Qué pasó con el tema de la morosidad en el pago de las expensas? ¿Cómo lo viven los inquilinos? Mirá, hoy lo que sucede es que estamos en la etapa en donde esos sectores medios a los que se refería Leandro tienen que dejar de pagar el alquiler y las expensas y tienen que mudarse a lugares más chicos, ¿no? Más lejos, en condiciones un poco más indignas. Después está otro sector, que los sectores... Sin reparar en que también aumentó el transporte, con lo cual claro, te alejás de tu lugar de trabajo. Tenés un gasto mayor para moverte. Claro. Y los peajes. Y los peajes, claro. Tenés la suerte de contar ¿Puedo con sumar un escaño? Los que tomaron créditos UBA hoy están de rodillas. Bueno, lo de los créditos UBA va a ser una bomba. Yo creo que este año va a ser un tema gravísimo, porque además la característica que tiene cuando explota el crédito UBA es que es trágico directamente, que es un poco lo que sucedió en España en 2008. Cuando hablamos de tragedia hablamos de gente que tiene que dejar de pagar y pierde sus departamentos, sus viviendas. No solo eso. Quedan en la calle, decís vos. O sea, quedan prácticamente en la calle. Lo que pasa es que la reacción es diferente en los sectores medios que en los sectores medios bajos o bajos. Sectores bajos que vivían en hoteles, pensiones, inquilinatos, hoy viven en la calle. Por eso se ve tanto familias enteras. Ese salió del registro directamente. Exacto. Y que no vuelve más. El que vive en la calle difícilmente pueda reinsertarse en algún modelo de vivienda. En los sectores medios es diferente. El sector medio que tomó crédito UBA y que, por lo general, lo que sucedió es que la mayoría de los que tomaron crédito UBA son empleados estatales. Sí. Y los empleados estatales están jodidos, porque hay mucho despido, porque hay mucha baja en muchos lugares hubo paritaria cero y no cobraron Exacto. ni un mango más. Los sectores medios lo que sucede es que el que pidió crédito UBA primero se endeudó con familiares. Sí. Además dejó los ahorros, ¿sí? Y además la deuda que tomó con el banco crece a pesar de que paguen. El que no puede pagar eso queda endeudado entonces con la familia. Claro, con el banco. Con el banco, le rematan la casa, ¿sí? Y entonces queda con la deuda y con la necesidad y la urgencia de conseguir otra vivienda. Y arrancó con el sueño de la casa propia. De la casa propia, claro. Esto hay que remarcarlo una y otra vez. Bueno, pero que ahí está la gran trampa, me parece, eso nos vendieron, o sea, eso le vendieron a toda y que nos la han vendido hace mucho tiempo, más allá, digo, de la estafa esta del crédito UBA, del gran negocio de los bancos, y es que aspirar a la casa propia me parece que ya no es una alternativa en las grandes ciudades del mundo y que por eso hay que intervenir la rentabilidad de los propietarios. El año pasado sabemos que el Parlamento reaccionó ante los incrementos tarifarios, logró aprobar una ley, después Macri la vetó. ¿Hay margen este año para hacer algo similar, Leandro? Yo creo que es imprescindible que la política esté a la altura de las circunstancias. Lo escuché a Agustín Rossi hablar de una iniciativa que... Sí, pero a ver, es imprescindible que haya unidad de la oposición y que ese sector del peronismo amarillo y del radicalismo colaboracionista se dé cuenta que no hay más margen para seguir tirando de la piola. ¿Sabes por qué? Porque la verdad yo creo que hay gente que de verdad está en una situación de desesperación, como recién te decía Gervasio, y que está muy cerca de dejar de creer en la democracia. Sí, sí. ¿Me escuchaste lo que te dije? Muy cerca de dejar de creer en la democracia. Es peligroso. Y por supuesto, porque cuando Bolsonaro también es la consecuencia de la crisis del sistema democrático y de un giro hacia el autoritarismo, que yo empiezo a ver en la sociedad argentina que se empiezan a crear condiciones políticas para ese giro hacia el autoritarismo. A ver, tenemos a alguien, ¿no? Sí, tenemos a Cornelia Smith-Lierman, diputada nacional, allí la vemos, que está participando del debate, está allí contra nuestro compañero. Presentémosla. ¿Qué tal, Cornelia? ¿Cómo estás? Muy bien. Rodo Morel, ¿cómo estás? Muy buen año. Gracias. Gracias, Rodo, por supuesto, también. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, seguramente estás escuchando, aquí están Leandro Santoro y Gervasio Muñoz de Inquilinos, planteando un escenario realmente preocupante acerca de lo que va a pasar con los aumentos. Como diputada nacional de Cambiemos, ¿entendés que hay margen para que exista por parte de la oposición seguramente una iniciativa para frenar estos nuevos incrementos tarifarios? ¿Qué van a hacer ustedes como oficialismo? A ver, es importante saber que nosotros tenemos que lamentablemente reajustar las tarifas, ¿no? Siempre hemos dicho eso. Lo que sí creo que va a ser importante que nos esforcemos, y en especial en un año de campaña, para tratar de buscar consensos que posibiliten que tengamos medidas que incluso nos superen a nosotros como gobierno. Entonces es fundamental escuchar a la oposición, escuchar a los sindicatos, pero también que sepan que siempre los reclamos tienen que ser coherentes y que tienen que permitir
que podamos seguir gobernando y que la gente pueda vivir en paz y en tranquilidad. Ahora, Cornelia, ¿cómo estás? Claudia Medic te saluda. A mí, a ver, me parece sensato que uno tenga que hacer un esfuerzo cuando quiere que el país salga adelante, que las cosas mejoren, pero cuando el bolsillo no da, uno hace un esfuerzo hasta lo máximo. Cuando ya no tenés resto, ¿cómo haces para hacer un esfuerzo? ¿Qué hace la gente que no tiene para comer, por ejemplo, para seguir esforzándose? Tenés razón, por eso es tan importante que logremos poder implementar no solamente decisiones, sino también políticas que van a ser fundamentales para poder tener, por ejemplo, mejor trabajo y mejor pago. Y en eso lo que creo que tenemos como gobierno y como políticos en general una gran deuda es sentarnos en una mesa realmente de un diálogo, cómo podemos mejorar las relaciones laborales, en especial cuando hoy tenemos los celulares, del cual yo también estoy conectada hoy acá, gracias por la posibilidad de la entrevista. Necesitamos marcos móviles para poder tener trabajos que tengan que ver con la tecnología y poder participar, que la gente pueda vivir mejor. Y para eso nos tenemos que sentar y dar seguridad. A ver, me interesa escuchar en el contrapunto. Bueno, está Leandro Santoro aquí. Sí, yo no soy de adjudicarle a los diputados particulares de Cambiemos la total responsabilidad de lo que está haciendo este gobierno, porque estoy seguro que Cornelia debe ser muy poco consultada acerca de las medidas que este gobierno toma. Pero lo cierto es que hablamos no de un reajuste tarifario razonable, hablamos del 2000%, es absolutamente delirante en cualquier país del mundo aumentar 2000 o 3000% las tarifas. Hablamos de que mientras se le niega a los jubilados un bono de fin de año, se le paga una compensación a las empresas eléctricas y gasíferas. Hablamos de que están planteando la discusión sobre una reforma laboral cuando lamentablemente, como consecuencia de los despidos y consecuencia de la caída del poder adquisitivo, la gente ya acepta cualquier tipo de relaciones laborales porque sabe que si no afuera hay 500 personas que van a aceptar trabajar por menos plata y en peores condiciones. Entonces, creo que es muy perverso instalar la idea que la Argentina está mal porque los laburantes y los jubilados exigen mucho. Eso me parece que es sobrecargar la democracia y poner irresponsablemente el sistema democrático al límite. ¿Saben por qué? Porque un día la gente se va a cansar y vamos a tener un problema más grave que el que tuvimos en el 2001. Entonces yo le recomendaría, no a la diputada que seguramente está poniendo la cara por su proyecto, pero sí a las personas que toman las decisiones políticas, que son las que no vienen a los medios de comunicación, pero que en definitiva son las que mueven los hilos de la marioneta, que repiensen, porque por este camino peligra la democracia argentina. ¿Qué pensás, Cornelia? Bueno, primero creo que malinterpretó lo que yo dije, porque nunca dije que los jubilados ni que los laburantes sean los que tengan que trabajar para tener marcos legales más amigables al trabajo. Todo lo contrario, lo tenemos que hacer nosotros los políticos y lo tenemos que hacer los sindicalistas y lo tiene que hacer también el empresariado. Nos tenemos que sentar juntos en una mesa de consenso y ver cuál, junto con la oposición también, y ver cuál es la mejor medida. Así, por ejemplo, está funcionando bastante bien la Mesa Nacional de Exportaciones, donde incluso estuvo Mendiguren también juntado en la mesa, hubieron personas del sindicalismo. Obviamente tenemos que ver cómo hacemos para que la gente que lo está pasando mal... Sí. Luisa Otarán la saluda. Sintéticamente, en el nombre de la gente que no tiene... ¿Cómo le va? En el nombre de la gente que no tiene trabajo, ningún trabajador puede tener un margen de 3 años como tuvo este gobierno para recién ahora convocar a una mesa de diálogo. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo. No, yo creo que acá hay que ser consciente que el gobierno está trabajando en la instalación de un discurso de hace por lo menos 2 semanas, donde están planteando como necesidad imperiosa para la gobernabilidad hacer una reforma del sistema previsional, hacer una reforma laboral y una reforma tributaria más regresiva. Hasta acá no han defendido nunca a los trabajadores y a los jubilados, han defendido a los empresarios. ¿Qué pasa? Yo entiendo que la diputada plantee una suerte de predisposición de buena voluntad, pero lo cierto es que el gobierno viene gestionando en una dirección muy clara.
Todas las medidas que tomó este gobierno desde el 10 de diciembre del año 2015 son para perjudicar a los laburantes y para perjudicar a los trabajadores pasivos. Hasta ahora no ha habido una sola medida que recompuso el poder adquisitivo del salario, que mejoró la capacidad de compra de la gente y fundamentalmente que aumentó la productividad de la economía argentina. Vinieron a prometer lluvia de inversiones, cayó la inversión, cae el empleo, se destruye el consumo, hay problemas en los indicadores más elementales como el del comercio, como el de la construcción. Por donde quieras mirar hay un desplome y esto es consecuencia, lamentablemente, de que han gobernado para los sectores más acomodados, para la élite más acomodada, a ver, Cornelia, no para la gente. Recojamos ese guante. Sí, no, todo lo contrario. A ver, justo estábamos charlando que ustedes fíjense que lo que nosotros empezamos a hacer es lo que no hicieron ninguno de los gobiernos que nos antecedieron y es, por ejemplo, darle agua potable, darle cloacas a lugares, pueblos, ciudades, personas que no lo han tenido nunca. Por ejemplo, 34 ciudades en el Chaco, muchísimos lugares en el conurbano y eso sí lo hemos logrado. Hemos logrado empezar una lucha contra la corrupción como ninguna, una lucha contra el narcotráfico, que es realmente el flagelo, el cáncer hoy de nuestros pibes, de nuestra gente, como ningún gobierno. Y ojalá que eso cuando nosotros el día de mañana tengamos que entregar el gobierno a algún otro, lo sigan haciendo, porque esas tienen que ser políticas de Estado. Está bien. Está bien, ahora acá también lo tenemos a Gervasio Muñoz, que pertenece a Inquilinos Agrupados y que también está hablando de lo terrible que está sucediendo con la gente que pierde las casas, las que han sacado créditos no lo pueden pagar, así que también queremos la opinión tuya, por favor, Gervasio. No, me parece que hay un cinismo, Sí, ahí tenemos... importante por parte del gobierno. Macri el 12 de octubre anuncia que quiere una ley de alquileres en el Congreso y es el propio gobierno nacional quien frena el tratamiento de la ley de alquileres en el Congreso porque se dio cuenta de lo que eso iba a significar en pérdida para los grandes grupos inmobiliarios de Argentina, muy amigos del macrismo. Es el caso, estábamos hablando del peaje recién, que es de Rogio. Le dieron 60 hectáreas en Mataderos al grupo de Rogio para construir viviendas privadas. Pero la realidad es que es un gobierno que queda claro que están gobernando para los sectores más pudientes y que después todo lo demás es discurso que además creo ya no le cree absolutamente nadie. Cuando plantean esto de que están haciendo lo que hay que hacer, lo de las cloacas, que elevan el valor de las tarifas porque era fundamental hacerlo, me parece que ya no les cree absolutamente nadie. Lo que faltaría, me parece, que ese descontento al cual se refería Leandro no se canalice a través de menor intensidad democrática, sino a través de otro proyecto que no sea este, que ya lo vimos además. Sí. Digo, cuando dicen ningún gobierno hizo esto, sí, lo hizo la Alianza, lo hizo el menemismo, lo hizo la dictadura. A ver, Cornelia. No, voy a hablar primero del tema de los inquilinos. Nosotros lo trabajamos mucho tanto en las comisiones de legislación general de la que yo participo, como también desde el Congreso, y hay un impacto que también tiene que ver y que pocos lo están tratando y donde lamentablemente eso fue un tema que no se pudo tratar porque hubo un sindicato que se opuso, que es el de, por ejemplo, las paritarias del portero o del encargado de edificio, donde el propietario no tiene posibilidad de participar, que ese es otro gran tema que queda pendiente y que influye muchísimo en el costo, no en el costo de alquiler obviamente, pero sí en el costo de la mantención de ese alquiler. Pero queda claro, queda claro lo que está planteando, No, está claro. Que para el gobierno nacional la culpa de que las expensas estén caras, como de todo lo demás, es de los trabajadores, ¿no? Sí, y hay un error. Los propietarios participan de la pelea de las paritarias con las administraciones del consorcio y el Ministerio de Trabajo. En ese contexto, Cornelia, lo que estamos viendo es sí, que pero perdón, Sí, adelante, responde, por favor. Sí, que las administraciones de consorcio no es lo mismo que un propietario. Yo te digo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires he recorrido varias propiedades horizontales y en especial, ustedes que hablaban de los jubilados, se da la pauta que tenemos jubiladas propietarias que han quedado viudas, que no pueden sostener el pago de su propia expensa, de su propiedad, por lo alto y la incisiva de lo que cuesta el tema del portero. Bueno, le podrían haber dado el bono a los jubilados para que lo paguen. Lo que considere. No, pero
A ver, sí. No, mira, yo creo a ver, chicos, tenemos que tratar de volver a trabajar sobre temas que realmente son razonables. Y tenemos que tener en cuenta, más que nunca, justamente la posición del que lo está pasando mal y del que menos tiene. Y esa es la única forma de integrarlo realmente, es con educación, con capacitación, con la importancia de poder tener también salidas laborales para los que terminan la secundaria. Y ahí también nos frenaron la posibilidad de poder trabajar sobre la idea de Diputada, educando con oficios. No, pero Sí. diputada, muy cortito. La mayoría de los jubilados perciben la mínima. Sí. No llegan a 10.000 pesos. No hay jubilados propietarios ahí, nada más que eso. No, sí hay muchos, ¿eh? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires te puedo asegurar que sí, porque es un gran relevamiento que hemos hecho. Pero bueno, volvamos. Lo mejor es que a todos nos pueda ir mejor. Y para que todo nos pueda ir mejor tenemos que buscar los consensos básicos, muchachos. Estar todo el tiempo en de la vereda de enfrente tampoco suma. Entonces busquemos qué es lo que realmente nos une. O sea, a ambos nos preocupan los jubilados. A ambos nos preocupa aquel que todavía no tiene un oficio o profesión. Entonces, trabajemos sobre eso. Sí, pero pasa que en la otra vereda no una cosa, te pido. A ver. No, a ver, yo creo que el gran problema que hay para construir consensos en la Argentina es que el gobierno le entregó el manejo de la economía al Fondo Monetario Internacional. Primer punto. Exacto. Segundo punto. Las únicas políticas económicas que este gobierno tiene son la fiscal y la monetaria. Se olvidan de la política de ingresos. El problema es que los salarios y las jubilaciones están retrasadas. No, no es así. Tercer punto, yo te escuché. Tercer punto. Si tanto quieren combatir el narcotráfico, les pediría en nombre de los argentinos que hagan algo con el intendente Barisco, que está procesado por narcotráfico en la provincia de Entre Ríos y ustedes no hicieron nada. En cuarto punto, si quieren hacer algo por la educación pública, como decías recién, te pediría que hables con el jefe de gobierno de la ciudad y le pidas por favor que reflexione sobre el cierre de 22 colegios nocturnos. Es la filosofía del cilismo. Se la pasan diciendo en los medios de comunicación que van en una dirección cuando en realidad van en otra. Y lamentablemente los que pagan el pato de la boda es el pueblo argentino que no tiene salud, que no tiene educación, que tiene jubilaciones bajas y que se tiene que bancar. Que diputados cara rota como usted estén diciendo estas cosas por la televisión. A ver. Ahora continuamos, vamos a continuar con el debate. Cornelia, por favor, te pedimos que te quedes. Quiero presentarlo, se ha sumado aquí a nuestra mesa. Alberto Fernández, ¿no? ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo está? Gracias por venir. Por nada. Ya vamos a seguir Chicos, debatiendo. Ya seguimos debatiendo, Cornelia, en instantes. Tengo una Yo me información. tengo que ir. Un instante te pedimos, una información de último.